Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir hoy aquí, el segundo día de la Semana Cultural, hoy martes. Bueno, hoy tenemos una charla de Eduardo Zubiri Garjón, que lo tengo aquí a mi derecha, que nos va a hablar sobre la educación nutricional en el deporte. Bueno, os hablo un poquito de quién es Eduardo, para que lo conozcáis. Eduardo es un nutricionista deportivo, y os cuento, voy a leer, que si no se me olvida todo lo que es. Os digo en lo que trabaja o ha trabajado. Él ha trabajado en un centro deportivo de alto rendimiento, Vitasport, con deportistas de alto rendimiento, sobre el tema de la nutrición. Actualmente colabora y trabaja con el Ayuntamiento de Pamplona haciendo programas de educación nutricional. Va pasando por los colegios y hace campañas de educación nutricional y otras cosillas más. Lleva 12 años trabajando en el Club Coronario de Pamplona, que es un centro de rehabilitación cardíaca, que es para gente con problemas coronarios. Además también tiene una consulta privada en Pamplona y lleva también 6 años como nutricionista deportivo de Osasuna. Así que, si no leo este currículum, como para acordarme, ¿no? Bueno, pues ya os dejo con él, con el protagonista de hoy, con Eduardo Zubiri Garjón, que nos va a hablar, repito el título, de la educación nutricional en el deporte. Me voy a poner de pie, ¿vale? Que prefiero. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y pues daros las gracias por asistir a esta charla, porque bueno, lo primero es el interés que se muestra, ¿no? Al venir a una charla a nadie se obliga y normalmente, pues bueno, el que viene es porque le interesa por lo menos algo de lo que se va a tratar en la charla. Entonces, bueno, como bien me han dicho, yo voy a hablar un poco sobre la alimentación en el deporte. Bueno, es un tema que, viendo un poco, pues los asistentes, habrá alguno que, bueno, pues que no haga deporte, o que él se piense que no hace deporte, y bueno, pues el ir a andar igual todos los días 1 hora, o el ir al monte, o el ir a pasear, vamos a considerarlo como deporte, ¿vale? No es, por supuesto, un deporte vamos a decir, de alto nivel, de tema profesional, pero al hacer deporte, al hacer algo de ejercicio, también vamos a gastar unas cuantas calorías y también es necesario que haya una alimentación un poco preparada para ese ejercicio, ¿vale? Lo primero, este es el índice que había traído más o menos para seguir, ¿vale? Lo primero, ¿por qué importa tanto nuestra alimentación? Empezar un poco por la alimentación en general, no solo por la alimentación del deportista, ¿no? Porque actualmente a todo el mundo parece que le importa mucho su alimentación, que todos nos preocupamos por la alimentación, pero sin ir más lejos, cada vez hay más problemas relacionados con una mala alimentación, como puede ser sobrepeso, como puede ser obesidad, como puede ser colesterolemia, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes. Y parece ser que todos cada vez nos preocupamos más por la alimentación. Es un poco una controversia, ¿no? Parece ser que nos preocupamos, pero parece ser que también aparecen más casos cada vez de enfermedades relacionadas con el tema de la alimentación. Entonces, también es importante que tengamos claro lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Por eso quiero empezar hablando de la alimentación en general. La alimentación, ¿por qué nos importa tanto? Fundamentalmente a los dietistas, a los nutricionistas, a los médicos, fundamentales, porque tiene un papel fundamental en prevención de tratamientos y enfermedades en tratamiento de las enfermedades, ¿vale? Está totalmente comprobado que una persona que a lo largo de su vida más o menos se cuida, lleva una vida más o menos controlada en la alimentación, más o menos activa, realizando ejercicio físico, normalmente con los años suele tener menos problemas de salud, ¿vale? Hay gente que se ha cuidado mucho y que suele tener problemas de salud, pero por norma general, las personas que se han cuidado y hacen un poquitín de ejercicio y llevan una vida más o menos activa cuidándose, normalmente suelen tener menos problemas de salud, ¿vale? Por lo tanto, es la mejor herramienta de promoción de salud. Por lo tanto,
está totalmente comprobado que el que se cuida va a tener mejor salud a lo largo de los años. Habréis oído y oiréis por ahí que los dietistas nutricionistas, sobre todo, hablamos de la pirámide de los alimentos. Muchas veces, la famosa pirámide de los alimentos, que muchas veces miramos y decimos, pues muy bonita, pero tampoco la entiendo. Bueno, pues la pirámide de los alimentos es, vamos a decir, que es un símbolo para los nutricionistas, porque al final van a estar todos los alimentos en los que más o menos podemos llevarnos a la boca a la hora de las comidas, ¿vale? Entonces es importante que más o menos sepamos dónde tiene que estar cada alimento a la hora de las frecuencias que consumimos. Entonces, vamos a observar que en la pirámide hay una base en la que van a estar los alimentos con más frecuencia que tenemos que tomar, ¿vale? Pues van a estar pues todo lo que son patatas, cereales, arroz, pan, harina, que son alimentos que deben aparecer todos los días en nuestra dieta. Hagamos deporte o no hagamos deporte, son alimentos fundamentales, ¿vale? Por eso, los dietistas nutricionistas recomendamos que el 55% más o menos de la dieta diaria sea en forma de hidrato de carbono, ¿vale? Que sobre todo nos lo van a hacer, nos lo van a dar, pues todo lo que hemos dicho antes, cereales, pan, arroz, patatas, trigo, luego todo lo que son, por ejemplo, también serían algunas frutas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es fundamental que todos los días, pues, utilicemos ese tipo de productos. Conforme vamos subiendo los escalones, vamos a intentar que se consuman con menos frecuencia, ¿vale? Pues la carne, el pescado, pues hay que consumirlos, pero no todos los días. No hace falta que todos los días tomamos carne y todos los días tomamos pescado. Unos días podemos, pues, conjugar carne o pescado, conjugarlo con huevos o conjugarlo con otro tipo de alimentos, ¿vale? Y luego ya los últimos alimentos, que ya son los que tenemos que tomarlo, pues, más de vez en cuando, ¿vale? Entonces, lo importante de lo que os he dicho, lo que tenemos que quedar es 55% más o menos de hidrato de carbono, 30% de grasas y 15% de proteínas. Luego lo iremos diciendo más detenidamente y hablando de todos los alimentos, no os preocupéis. Y luego lo que todos los dietistas nutricionistas hablamos es de la dieta variada y equilibrada. Variada fundamentalmente, ¿por qué? Porque una persona puede comer muy bien, pero puede ser muy monótona. Entonces, si no tomamos pues, de diferentes alimentos, no nos vamos a alimentar bien. Todos los alimentos son diferentes y tienen diferentes nutrientes. Entonces tenemos que intentar variar lo máximo posible para que la alimentación sea mejor, ¿vale? No hay ningún alimento que nos va a dar las mismas propiedades que otros. Y luego equilibrada. Equilibrada. ¿Por qué equilibrada? Porque una persona puede comer una serie de alimentos de muy buena calidad, pero nos podemos pasar en las cantidades. Podemos tomar todos los días muy buenos alimentos, pero si nos excedemos en la cantidad, ya tampoco estamos comiendo bien. Entonces, fundamental, dieta variada y equilibrada. Importancia de la nutrición en el ejercicio. Todos comemos, pero todos no hacemos ejercicio. Entonces, todos comemos, pero ¿sabemos cómo y si lo hacemos de la manera correcta cuando hacemos ejercicio? Eso yo creo que es el papel fundamental que he querido que poco a poco iremos en esta charla desglosando. ¿Cómo influye la nutrición en el deportista? Bueno, según el COI, que es el Comité Olímpico Internacional, nos dice que la composición, la cantidad y el momento de la ingesta de los alimentos pues puede afectar profundamente al rendimiento. O sea, que podemos comer muy bien, lo mismo que antes hemos dicho, variada y equilibrada, pero si vamos a hacer ejercicio también nos tenemos que fijar las horas en las que tenemos que comer o cómo hacemos esos alimentos, porque si no, igual el rendimiento tampoco va a ser bueno. De salud vamos a estar bien, pero en cuanto al rendimiento deportivo nos puede afectar, ¿vale? Y una alimentación adecuada nos ayudará a los deportistas, sobre todo a entrenar más duro, porque van a estar mejor preparados, a recuperarse más rápidamente del esfuerzo de ese entrenamiento o de esa competición, y por supuesto que está comprobado también de tener menos riesgo de lesiones o de enfermedades, ¿vale? Entonces, desde el COI ya nos lo van diciendo y es importante que lo tengamos en cuenta todas las personas que vamos a hacer
algo de deporte, tener en cuenta la alimentación. Dentro de la alimentación, como os he dicho antes, está la pirámide de los alimentos y estaba el 30% que hemos dicho de grasas, el 55% de hidratos y el 15% de proteínas. Esos tres vamos a decir que son los grupos que más o menos casi todos los alimentos tienen. Entonces, ahora es lo que vamos a explicar grupo a grupo para que sepamos qué alimentos están dentro del grupo de los hidratos de carbono, qué alimentos estarían dentro del grupo de las proteínas y qué alimentos estarían dentro del grupo de las grasas, si realmente, ya veremos, si son necesarias en un deportista. Hemos hablado que la alimentación en general sí, pero en un deportista las grasas ya veremos si son o no necesarias. Bueno, hidratos de carbono. Hidratos de carbono nos lo van a dar el pan, diferentes tipos de panes. He intentado poner diferentes tipos porque cada vez el pan también, los dietistas nutricionistas, pues igual lo están quitando, o hay algunas personas que dicen que hay algunos panes que tienen más grasa. Realmente los panes que hay actualmente, aquí en Cadereyta no lo sé, pero en Pamplona, en muchas pastelerías, en muchas panaderías, no son de buena calidad nutricional. ¿Por qué? Porque tienen más grasas que los panes que muchos de vosotros os acordaréis de antes, que duraban 3-4 días, incluso una semana, y los de ahora los compras a las 8 de la tarde y a la otra mañana si lo vas a desayunar para hacerte tostadas ya están duros. Entonces, bueno, la calidad del pan también deja mucho que desear, pero el pan tiene una calidad. Dentro de lo que vamos a hablar de hidrato de carbono, es buena calidad. Vamos a intentar buscar un pan de buena calidad, pero el pan no nos podemos olvidar dentro de ninguna dieta y menos la del deportista, ¿vale? Por supuesto que todo lo que sería pasta, ya sean espaguetis, macarrones, lo que serían frutas y lo que serían cereales, ¿vale? Y que los hidratos de carbono, que sepamos que va a ser la gasolina para el deportista. Nosotros tenemos que pensar que el deportista necesita gasolina, porque tiene que funcionar, me da igual si va a andar en bici, me da igual si va a correr, me da igual si va a jugar al fútbol, me da igual si va a jugar a tenis. Hay un momento que su cuerpo pues necesita gasolina, y no es lo que nos acabamos de ingerir hace 2 horas, sino tiene que tirar muchas veces de los almacenamientos que tiene, pues igual del día anterior e incluso de hace 2 días, ¿vale? Y esta va a ser la principal fuente, el hidrato de carbono. También influye mucho la calidad del hidrato de carbono. Por ejemplo, las patatas, aquí os las he puesto patata cocida. Imaginaros que pues nuestro nieto, nuestro hijo, nos pide patata porque quiere patatas y se la damos frita. Hombre, pues tendría hidrato de carbono, pero la calidad de ese hidrato de carbono va a perderse. ¿Por qué? Porque al freír, al coger aceite, va a tener también bastante grasa, y para un deportista pues no es interesante que tenga ese tipo de grasa. A ver, para personas que hacen ejercicio o hacen deporte día a día porque quieren estar bien y quieren pues, mantenerse en forma, pues estaría bien, pero a personas que hacen deporte, que juegan en algún equipo, que hacen atletismo o que hacen ciclismo, habría que intentar también cuidar un poco cómo se hacen y esa calidad de los hidratos de carbono que se van a tomar. Dentro de los hidratos de carbono también hay una clasificación, ¿vale? Serían pues, hidratos de carbono de asimilación moderada, por ejemplo espaguetis, los macarrones, la naranja, la uva. Luego están los de rápida asimilación, que son para momentos, pues por ejemplo, que es un ciclista que está haciendo una etapa y que tiene que, pues que en ese momento él ve que está llegando a la típica pájara. Bueno, estos tipos de alimentos son los que se utilizan, ¿vale? Pues el pan, el arroz, la patata, los cereales tipo muesli, el plátano, las uvas, las pasas, la glucosa, la maltosa, la miel. Alimentos que contengan ese tipo de cereal y ese tipo de hidrato de carbono, ¿vale? Por supuesto que estás en una carrera, no vas a tomar arroz, está clarísimo, no vas a comer un plato de arroz, pero bueno, puedes tomar pues unas tortas de arroz, o puedes tomar pastelitos incluso que hacen de arroz, ¿bien? Pero tienen que ser de rápida asimilación para que enseguida empiecen pues a notar el alimento que acaban de ingerir, ¿vale? Y luego estarían los de lenta asimilación, que algunas frutas como la manzana, las cerezas, los dátiles, los higos,
las peras, lentejas, alubias, guisantes, que son alimentos que normalmente se suelen tomar días previos a una competición o a una jornada de deporte un poquitín pues más extensa, ¿vale? Entonces, bueno, lo mismo, asimilación lenta, diferentes alimentos, incluso los yogures, incluso los guisantes, ¿vale? Asimilación intermedia, espaguetis, algunas frutas y asimilación rápida. Lo que a mí me gustaría es que al final saber qué alimento es de qué grupo va a ser igual complicado, ¿no? en algunos casos, pero sobre todo que sepamos qué alimentos tienen hidratos de carbono y sobre todo, como hemos hablado antes de la variación y la combinación de diferentes hidratos, va a ser pues el éxito de que esa persona a la hora de competir, a la hora de hacer algo de deporte, pues esté más o menos sobrecargado de hidrato, ¿vale? Diferentes platos, porque al final siempre en el deportista sobre todo de alto nivel o de élite o personas que hacen, por ejemplo, sé que hay alguno que es aquí del equipo de fútbol o del equipo de atletismo, muchas veces el problema del deporte es la monotonía, ¿no? Porque al final estamos hablando siempre de hidrato de carbono y el hidrato de carbono pues tiene sus limitaciones. En muchos casos son gente joven que hace deporte, que tampoco tiene muchos conocimientos culinarios, ni mucho tiempo, ni muchas ganas de cocinar, y entonces sobre todo suelen pues espaguetis con tomate, o arroz con tomate. Entonces lo que hay que intentar también un poco es intentar variar, intentar cambiar y lo que hemos dicho antes, que entiendo que muchas veces el cocinar pues, tarda más tiempo, pero hay que intentar coger ideas y platos un poco diferentes. Por ejemplo, este plato con macarrones, que incluimos diferentes verduras, incluimos pues incluso algo de proteína como el pollo, pues se puede ir combinando, ¿vale? Y luego, por ejemplo, que siempre hablamos de los espaguetis o el arroz. Una patata cocida, como hemos visto, también va a tener hidrato de carbono. Unas judías verdes con patata o cualquier otra verdura, como unos guisantes, nos va a aportar también hidrato de carbono. Y en nuestras zonas, que tenemos una buena calidad de verdura, también tenemos que jugar con esos productos, ¿vale? Seguro que muchos tenéis huerta, o vuestros padres, o vuestros abuelos, y tenemos que intentar jugar también con estos productos como la patata, y no siempre pues de la pasta o del arroz, ¿vale? Entonces, también lo quería que se viera que también se puede considerar el deportista también tomar ese tipo de productos. Por supuesto, el arroz, en este caso lo he puesto pues un tipo 3 delicias, pero que bueno, que tiene tortilla, pero también tiene maíz, y también tiene guisantes, que también nos va a dar más hidrato de carbono, aparte del arroz. Entonces, combinar un poco con diferentes productos, que también nos va a aportar diferente, como hemos visto, diferente, vamos a decir, nivel de hidrato de carbono, de rápida, lenta o moderada. Recordar también que los yogures de fruta tienen bastantes hidratos de carbono y bueno, luego también veremos que también tienen proteínas y que también es un producto que no lo podemos olvidar en el deportista. Por supuesto, como hemos visto antes, también las frutas. Todas las frutas estaban en un grupo o en otro, en rápida o en lenta o en moderada de hidrato de carbono. Entonces, las frutas también en un deportista no se pueden olvidar, aparte de otros nutrientes que tienen, ¿vale? Pero también tendrían hidrato de carbono. Y si no, pues porque muchas veces, en los casos sobre todo de niños o de personas más jóvenes, pues las frutas, sobre todo igual aquí en los pueblos cuesta menos, pero en las ciudades, os lo digo en serio, que las verduras y las frutas en los niños cuesta mucho y cada vez, pues por la cultura que se va teniendo muchas veces en las familias, no se van incluyendo en las dietas y a muchos les sacas del plátano o de cualquier otra fruta y los dejas perdidos. Entonces, pues bueno, no podemos olvidarnos del plátano, que es un producto que tiene hidrato de carbono y normalmente suele gustar a la mayoría de las personas. Ahora entraremos en el grupo de las proteínas. En el grupo de las proteínas, que como veis, pues bueno, están las legumbres, que sí que quiero dar una importancia mayor que el resto, porque al final, pues también lo mismo os digo, que en las zonas más urbanas se están perdiendo totalmente el consumo de legumbres. Esperemos que ahora, igual con la crisis, como todos andan un poco más justos de bolsillo, tiren otra vez por las legumbres, pero es un producto que realmente y nutricionalmente es una maravilla, porque tiene hidrato de carbono, tiene proteína, y es un alimento que lo hemos olvidado estos últimos tiempos,
y le estamos dando más importancia a lo que son las carnes, y las carnes al final pues va a tener el problema sobre todo de, vamos a decir, de las grasas animales, que normalmente suelen luego alterar, pues muchos vosotros habréis oído, o sea, y tendréis la lucha permanente con el médico del colesterol. Entonces, uno de los productos estrella del colesterol son las carnes, ¿vale? Sobre todo las carnes rojas. Entonces, pues bueno, el pescado, lo que son los lácteos, todos los quesos, la leche, los yogures y los huevos, sin olvidarnos de los huevos, que también nos van a dar muy buena proteína. Bueno, vamos a seguir. Y luego, otro plato estrella, como os he dicho, que es el gran chuletón, que en nuestras zonas nos encanta, y que son sin una cena, sin un buen chuletón y unas patatas fritas, ¿no? Pues bueno, en un deportista, sobre todo en días previos a competición, en temporada sobre todo, vamos a intentar evitarlo y no tomarlo tomarlo más de vez en cuando, porque al final son proteínas que son necesarias, pero van a tener bastante grasa. Entonces vamos a intentar tomar otro tipo de proteínas, como puede ser el pollo, como puede ser el pavo, como puede ser el conejo, y vamos a intentar evitar pues las carnes rojas, como son la ternera o como es el cerdo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a intentarlo, que es difícil, ya os digo, porque la gente somos bastante carnívoros, y vamos a intentar que poco a poco pues la sociedad cambiemos estos hábitos. Y como otro plato estrella, vamos a decir, para un deportista, podría ser un plato de pescado, en este caso es merluza, con guisantes. Como hemos dicho, los guisantes también van a tener hidratos de carbono, y también, pues al tener el plato de proteína de la merluza, pues va a ser un plato bueno para un deportista. Bueno, vamos a pasar esto. Luego las grasas. Lo que son las grasas, hemos visto que son también fundamentales: hidrato de carbono, proteínas y grasas. Las grasas en un deportista, ¿pensamos que son también importantes o hay que intentar evitarlas? ¿Qué nos parece? Intentar evitarlas. En parte, y hay que intentar sobre todo evitar una serie de grasas, ¿vale? No podemos meter a todas las grasas en el mismo conjunto, porque hay unas grasas que vamos a decir más saludables que otras. Por supuesto que estas serían las menos saludables, que son las que gustan sobre todo, y las que la sociedad actual, pues la publicidad nos acecha, que serían pues todos los productos de patatas, snacks en general, todo lo que serían dulces, todo lo que serían comidas rápidas, todo lo que serían carnes pero ya cocinadas con otro tipo de tecnologías culinarias más grasas, lo que sería el tocino y lo que serían los pasteles o natas o bollerías en general, ¿vale? Son productos que por supuesto para el deportista de alto nivel deben estar prohibidas. Para las personas que hacemos deporte normal, pues no prohibidas, sino de vez en cuando. Para las personas que nos queremos cuidar, pues también hay que tener cuidado, pero por supuesto que todo el mundo tiene que tener cuidado con este tipo de grasas, ¿vale? Aquí veo que muchos tendréis nietos, tendréis hijos, y de verdad que es un problema este tipo de grasas actualmente en la sociedad actual. Yo os puedo decir que habréis oído hablar de la diabetes, la mayoría, de la gente que igual incluso haya podido tener o tenga. Se divide en dos tipos, tipo 1 y tipo 2, y el tipo 2 es una diabetes que normalmente aparecía con los años, por una mala alimentación, como hemos hablado antes, falta de ejercicio físico. Pues bueno, pues poco a poco, pues en la edad adulta, pues igual aparecía 50, 60, 70 años, iba apareciendo y daba sus primeros síntomas, y hasta que pues al final se tenía que medicar la persona y tenía que controlarse. Actualmente os puedo decir que están apareciendo casos hasta niños de 12, 13 años en problemas de diabetes de tipo 2, por una mala alimentación, sobre todo originada por este tipo de alimentación. Entonces, todos, no solo los dietistas, nutricionistas o los médicos, tenemos también un poco nuestra función de intentar educar a las personas que tenemos al lado. Si realmente nosotros sabemos y realmente vemos que la persona está haciendo las cosas mal, tenemos que intentar, por lo menos decirlo, ¿vale? Que hay muchas personas que lo hacen por desconocimiento, otros no, pero por lo menos que la persona lo haga porque quiere hacerlo,
no por desconocimiento. A mí eso es lo que quiero que llegue a todo el mundo. El que quiera comer bien, que coma bien. Y el que quiera comer mal, que coma mal. Pero que no se coma mal porque no se sabe que se está comiendo algo que es realmente malo para la salud. ¿Vale? Vamos a intentar dar esa información. Luego la persona que haga lo que quiera. Si realmente luego quiere comer este tipo de alimentos, que lo haga, pero sabiéndolo que es malo y perjudicial para su salud. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este tipo de alimentos, por supuesto que para un deportista estaría prohibido este tipo de grasas. Pero sí que hay otro tipo de grasas que son obligatorias para todo el mundo y que tenemos que consumirlas, ¿vale? Sería el aceite de oliva, obviamente con las olivas, serían los aceites que están en lo que son los frutos secos, que son de buena calidad, lo que son los pescados azules, que también tienen grasas y tienen grasas de buena calidad, que son las famosos los omega 3 y los omega 6, ¿vale? Entonces, este tipo de grasas sí que debemos consumirlo todos, y debemos, porque es esencial también para que nuestro organismo funcione bien, y para el deportista, fundamental que tome pues varias veces a la semana y varias veces al día incluso alguno de estas raciones, ¿vale? Luego estaría otro grupo importante, que es el grupo de las vitaminas y los minerales. Importante que lo tomemos y que lo consumamos. Entonces, este tipo de nutrientes están fundamentalmente en lo que son frutas y verduras, ¿vale? Frutas y verduras, que lo mismo os digo, en estas zonas tenemos que aprovechar y tenéis que consumir y tenéis que vender, lo que os digo, a vuestros hijos, nietos, primos, hermanos, que lo tomen, porque le van a aportar pues un grupo que son las vitaminas y los minerales, sobre todo cara al tiempo que vamos, en un deportista. El deportista tenemos que pensar que al final está en situaciones muchas veces extremas porque me refiero, está en un partido, está en el minuto 80 del partido, está luchando porque van 0-0, está sobre ya con los últimos, vamos a decir, coletazos que le quedan de hidratos de carbono que tienen almacenado en su cuerpo, y esa persona necesita también que haya vitaminas y minerales en su cuerpo, tomarlo, porque si no, está también mucho más expuesto a coger un resfriado, a coger una gripe, a coger cualquier enfermedad. Los deportistas tienen que estar mucho más controlados en cuanto a vitaminas y minerales que las personas normales, porque siempre tienen más riesgo a coger enfermedades, porque están prácticamente, su sistema inmunitario está al límite muchas veces, ¿vale? Aparte de la alimentación, un deportista es clave la hidratación. Hidratación, que por supuesto no estemos pensando en la copa Pacharán, sino tenemos que pensar fundamentalmente lo que es el agua, en lo que es los zumos de frutas naturales, y lo que es al deportista, estaríamos hablando también de lo que va a ser las bebidas isotónicas, ¿vale? Normalmente al deportista que hace menos de 45 minutos de ejercicio, se recomienda, se le dice que solo pues puede tomar si quiere agua. A partir de los 45 minutos ya se recomienda que haya ya una bebida isotónica, ¿vale? Claro, hay que ver un poco también el esfuerzo que hacen ese ejercicio físico. Hay personas que, según ellos, hacen ejercicio físico, y si los ves, pues igual se están paseando, me da igual por el campo, o me da igual haciendo cualquier cosa. Entonces también hay que ver un poco la valoración de esos 45 minutos. Pero una persona que sale a correr, por ejemplo, ya 45 minutos, ya debería tomar, aparte de agua, pues una bebida isotónica que tenga pues algún mineral, como puede ser el sodio, como puede ser el potasio, ¿vale? Seguimos, tampoco vamos a darle mucho más. Bueno, como se recomienda, tampoco vamos a darle. Bueno, como comentario, no me parece mal, la deshidratación es un síntoma de mal rendimiento deportivo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a decir que se dice que menos del 1% si perdemos de sudor, pues no vamos a tener prácticamente ningún efecto, y el rendimiento deportivo va a ser más o menos al máximo nivel, ¿vale? Si ya perdemos entre el 1 y el 2% de sudor y de peso, pues vamos a tener la sensación de ser leve, riesgo de disminuir el rendimiento. Si entre el 2 y el 3% la sensación se intensifica, y el riesgo de disminuir el rendimiento ya es hasta un 10%. Entre el 6 y el 8% de pérdida de peso, ya estaríamos hablando ya de sensaciones ya
que ya en el cuerpo ya se empiezan a notar hormigueos, se puede tener un riesgo de desmayo y ya vemos que disminuiría el rendimiento hasta un 30%, ¿vale? Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, ya de situaciones en las que estamos hablando de la famosa pájara de los ciclistas, que hay un momento en el que ya es imposible continuar y ya el deportista está en un momento que ya necesita muchas veces, pues incluso que le pongan suero o le pongan ya otro tipo de alimentación ya que ya no sea por boca. La alimentación en precompetición, ¿vale? El objetivo sobre todo en futbolistas, en lo que es una carrera, en lo que es una carrera ciclista, es el día anterior sobrecargar de tal manera a la persona de alimentos que contengan hidrato de carbono máximo para que ese rendimiento sea el mejor posible. Entonces, como vemos, metemos hidratos de carbono de rápida, de media y de lenta asimilación. Ejemplo, pues por ejemplo, una comida, imaginaros que yo recomiendo que si es, por ejemplo, si es a la tarde, imaginaros que tiene la competición a las 5 de la tarde, habría que fijarse ya en la cena del día anterior, ¿vale? No nos valdría de la comida de ese día, aunque la hiciéramos a las 12 del mediodía. A mí me gusta ya fijarme desde la noche anterior, aunque juguemos, ya os digo, a media tarde. Entonces, incluiríamos espaguetis con tomate, por ejemplo, y queso. Los espaguetis nos estarían dando hidrato de carbono. El queso, intentar que no sea mucha cantidad, sobre todo si es un queso graso, ¿vale? Luego salmón a la plancha, por ejemplo, con puré de patata. Aquí nos estaría dando lo que hemos comentado, hidrato de carbono, y el salmón nos estaría dando proteína, ¿vale? Pan, nos estaría dando más hidrato de carbono. Zumo de naranja natural, que también nos va a dar hidrato de carbono. Y el arroz con leche, que nos va a dar más hidrato de carbono y más proteína. Es una exageración para una persona que no va a hacer deporte, pero para una persona que va a jugar un partido de fútbol, que va a hacer, me da igual, competir en bici, competir en cualquier deporte, es obligatorio que ese almacenamiento llegue a estos niveles para que en el partido pueda rendir al máximo nivel. Aquí os he puesto un ejemplo de una comida, por ejemplo, 200 gramos de lentejas, los hidratos de carbono que tendrían gramos, ¿vale? Patata cocida, por ejemplo, de 60 gramos, tendría 12 gramos, una cucharada soperada de aceite de oliva no tendría nada de gramos de hidrato de carbono, eso fundamentalmente sería grasa. El pescado a la plancha tampoco tendría hidrato de carbono, tendría proteínas. El arroz cocido, 42,9, bueno, vais viendo. Y al final, más o menos, en un deportista de unos 70 kilos, estamos recomendando entre 1,5 y hasta 3,3 gramos de hidrato de carbono. Si multiplicamos, nos saldría 231 gramos, que es lo que hemos calculado en una comida para este deportista, ¿vale? Os digo que es una barbaridad para una persona simplemente que va a ir a pasear, pero en un deportista que va a hacer un esfuerzo físico grande durante un cierto tiempo, no es ninguna exageración. Bueno, alimentación durante el ejercicio. También tenemos que pensar que durante el ejercicio hay deportes que no se puede alimentar ni se puede beber nada. En este caso, una maratón, sí, porque hay varias paradas. Por ejemplo, en ciclismo, pues sí, porque hay también avituallamientos. Pero, por ejemplo, en el fútbol, si no es que sea una competición ya cerca al verano, en el que la temperatura es alta, prácticamente no se debe ver a los futbolistas, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que intentar, según el deporte, también pues adecuarse un poco. En el fútbol hay que darle importancia en el descanso. El descanso es el único momento en el que podemos incluir pues una concentración alta de hidrato de carbono, ya sea fundamentalmente en bebida, ¿vale? En el resto de deportes, pues si es posible, es interesante que se vaya tomando pues también a lo largo de que se va haciendo ese deporte. Por ejemplo, en el tenis es un deporte en el que se ve muy claro. Yo creo que es el deporte de los que también más claro se ve, ¿no? Que cada cierto tiempo se sienta en la silla y, por ejemplo, Nadal coge medio plátano, se lo come
y se toma pues bebida isotónica o agua y continúa luego pues compitiendo en el siguiente set o el siguiente juego, ¿vale? Pero depende del deporte, sí que hay que tener en cuenta también eso. Por ejemplo, le vemos aquí un triatleta cómo está bebiendo en pleno esfuerzo y un maratoniano pues bebiendo en plena carrera. Bueno, post-competición. Lo importante de la post-competición, a ver, esto ya es un tema más particular. Creo que es fundamental, sobre todo en deportes en los que próximamente va a haber otra competición, pero en deportes amateurs, pues realmente sé que es el día en el que aprovechan para cenar con los amigos, para cenar con las novias, las mujeres, y es un día muy difícil que la gente se comprometa a hacerlo bien. Es importante y hay que recuperar las reservas de glucógeno y rehidratarse, pero entiendo que es el día y yo creo que la situación del deportista amateur más complicada para seguir. No obstante, yo recomiendo, y hay que recomendar, que nada más terminar la competición, pues hay que empezar a hidratarse, y no con agua, sino, como hemos dicho ya, con algún alimento que contenga hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, en las próximas 24 horas el objetivo es llegar a unos 400 gramos de hidrato de carbono. 400 gramos de hidrato de carbono es bastante cantidad, ¿vale? Entonces, simplemente ya en cuanto termina la competición, hay que intentar pues que tome, en este caso he puesto una bebida isotónica muy concentrada, que es el Isostar Long Energy, que tiene mucha concentración de hidrato de carbono, y también he puesto una concentración también de proteína bebible. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los deportistas, nada más terminar la competición, comer es difícil, lo que prefieren es beber. Entonces hay que intentarlo en cuanto termina la competición, incluir esas dos bebidas, ya sea de hidrato de carbono y otra que contenga algo de proteína. ¿Por qué proteína? Nada más terminar la competición deportiva, que igual no lo hemos comentado antes más que sea el día a día, pero nada más terminar cualquier actividad deportiva, el músculo, que es el que más está trabajando en cualquier deporte, yo trabajo más con el fútbol, y en el fútbol además es un caso especial, pues es el que más sufre. Es el que más sufre porque estás continuamente saltando, golpeando el balón, frenando, incluso golpes, y el alimento del músculo es la proteína. Entonces, cuanto antes incluyamos algo de proteína para que ese músculo no sufra tanto y se vaya recuperando, es mucho mejor. Entonces, es importante no solo recuperar, vamos a decir, la gasolina que hemos gastado, sino también recuperar un poco, vamos a hacer un paralelismo entre, por ejemplo, un coche. El coche necesita la gasolina, pero si no tiene aceite, tampoco va a poder andar. Pues en este caso el deportista igual. Si tiene gasolina porque hemos dado hidrato de carbono, pero el músculo está demasiado cansado, está ya sobresaturado de ese ejercicio físico y no le damos alimento, que en este caso va a ser la proteína, pues tampoco va a funcionar ese deportista. Entonces hay que hacerlo cuanto antes, ¿vale? Y luego ya estaría lo que es la comida, que ya sería a la hora y cuarto, hora y media, y igual que hemos visto antes, alimentos ricos en hidrato de carbono y alimentos que tengan también algo de proteína, ¿vale? Y luego a media tarde también algo que contenga hidrato de carbono y proteína. Al final es hidrato de carbono y proteína, fundamentalmente hidrato de carbono. Entonces, lo que está claro es que si lo hacemos así y más o menos tomamos los 400 gramos de hidrato, se va a recuperar ese glucógeno prácticamente en su totalidad después de un ejercicio máximo que ha tenido. Cuanto antes se haga, la recuperación va a ser mejor y mayor cantidad de recuperación va a tener, ¿vale? Y os digo que, por ejemplo, deportistas y futbolistas, aquí hay equipos de fútbol que en cuanto terminan el partido y en el vestuario están tomando, muchos de ellos, un plato de pasta, un plato de espaguetis, un plato de lo que sea, aparte de haber consumido ya el bebible que os he dicho de Isostar, lo que sea, de cualquier otro producto. Cuanto antes, no hay que perder tiempo, porque es importante hacerlo lo antes posible. Ya estamos en lo que son los errores que fundamentalmente hacen los deportistas. No beber agua ni antes ni durante una competición. Al final, según qué deportes, sobre todo deportes individuales, al final en el deporte en equipo se nota mucho menos esa falta.
¿Por qué? Pues porque bueno, si no corro yo, va a correr mi compañero y se va a notar menos. Pero si yo me estoy jugando y me da igual una maratón o una carrera ciclista, ya sea, me da igual por tiempo, ya sea porque por orgullo mismo, porque me interesa mejorar el año pasado, pues igual se me nota y puede haber una deshidratación, ¿vale? Nunca esperar a tener sed. Ya hemos visto antes que el momento que hablábamos de que se notaba sed, ya había una pérdida de peso normalmente y ya había una pérdida pues de líquido, entonces ya era igual poco tarde. Hay que intentar convencer y educar a los deportistas y a las personas que vayan a beber siempre sin sed, ¿vale? Siempre sin sed. Las personas mayores también, al final son personas que normalmente nunca suelen tener sed y suelen tener problemas de deshidratación. Hay que intentar que en el verano se acostumbren a lo largo del día a tomar sus líquidos, porque al final puede haber sin una deshidratación, ¿vale? Muchas personas se olvidan de la importancia de los hidratos de carbono y bueno, pues como ese día tenían un cumpleaños, pues se han comido, me da igual, croquetas con jamón y me da igual, cualquier cosa, ¿no? Y pastel. Entonces, pues bueno, no nos podemos olvidar y hay que concienciar que aunque tengas cumpleaños, aunque quedes con tus amigos, aunque te vayas al pipero a comer con ellos, a cenar con ellos, si tenemos una competición, vamos, pero tenemos que llevarnos nuestra propia comida o nuestros propios alimentos, porque al final es nuestro rendimiento y es nuestra salud, ¿vale? Y luego, una cosa muy típica, que es comenzar un entrenamiento o una competición en ayunas. Más, es un tema que mucha gente dice que ayuda a adelgazar y que al final es un error, ¿vale? Una persona muy entrenada sí que se puede ir a correr en ayunas y puede hacer deporte en ayunas y no va a tener ningún problema seguramente, aunque su rendimiento va a ser menor, ¿vale? Pero no va a tener problemas si está entrenada. Si una persona no está entrenada y va en ayunas, lo más normal es que tenga pues, una bajada de azúcar o cualquier problema y pueda tener problemas a la hora de volver a casa, porque muchas veces te vas a correr, pues puedes tener un desmayo o cualquier problema, ¿vale? Entonces, olvidarnos y olvidar a la gente, me da igual, nietos, hijos, amigos, primos o compañeros, a que no vayan en ayunas a hacer ejercicio. Y ya vamos a terminar simplemente diciendo que la alimentación tenéis que pensar que es importante para todo el mundo, que nosotros estamos, vamos a decir, de una manera, porque estáis aquí, más preocupados o os importa más la alimentación, pero que tenéis que intentar, me da igual lo que os he dicho antes, a familia, a compañeros de equipo, a intentar convencer de que una alimentación le va a ayudar a su rendimiento deportivo, ¿vale? Vamos a intentarlo porque muchas personas hasta que realmente no lo prueban y no realizan ese ejercicio cuidándose un poco, no se dan cuenta que realmente pues, es interesante el hacerlo, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis de cualquier tema relacionado con la alimentación, no solo del deporte, si queréis me podéis hacer. Yo quería saber si las barritas energéticas pueden sustituir a la comida antes de la competición. A ver, las barritas energéticas, vamos a diferenciar un poco el tipo de barritas, ¿vale? Porque muchas veces las barritas, por ejemplo, estas de desayuno que han sacado ahora de Special K, o que no son energéticas, aunque tú no imagino que tú lo sabes, ese tipo de barritas, por supuesto que simplemente van a tener pues, algo de cereal, y prácticamente va a tener hidrato de carbono, ¿vale? Las que ya son energéticas, que sí que las toman los deportistas, en muchos casos sí que van a sustituir, ¿vale? Porque lo que sí que tenemos que fijarnos cuando compremos una barrita es lo que lleva esa barrita. Vamos a ver un poco la concentración de hidrato de carbono que tiene y vamos a fijarnos a ver un poco, porque hay algunas incluso que son de proteínas también, hay barritas de proteínas.
Entonces, si realmente tiene una buena concentración y viendo un poco lo que os he dicho, que más o menos se necesita de hidrato de carbono, bueno, pues tienes que considerar un poco las barritas que tienes que tomar, pero sí que realmente te puede hacer frente a, por ejemplo, pues a un deporte como el ciclismo o como, por ejemplo, el atletismo, te puede venir de maravilla porque además la mayoría son de asimilación rápida en las que en ese momento te van a venir muy bien. El único problema que veo en esas barritas fundamentalmente es que las pruebes. No dejemos esas barritas nunca a probarlas en competición, probarlas siempre con anterioridad en algún entrenamiento o en algún día que vayamos a hacer más o menos el mismo tipo de ejercicio que el día de la competición, ¿vale? Por supuesto que hay que intentar, lo que os he dicho, variar. No nos tenemos que centrar solo en barritas y en ese tipo de cosas, pero si de vez en cuando y según el deporte que vayamos a hacer nos es más cómodo, yo por supuesto que sí, ¿vale? Y más te voy a decir, en deportes como el ciclismo, por ejemplo, en el que pues muchas veces vas a coger la bicicleta, sales a hacer pues una etapa en la que muchas veces los deportistas van por sentimientos, cómo se encuentran ellos, hoy estoy bien y voy a tirar más kilómetros, pero luego hay que volver. Y muchas veces a la vuelta es cuando notamos y decimos, bueno, pues sabes, cuando no puedo, ¿no? Entonces yo, sobre todo en ciclistas o en triatletas, en deportes en los que vas ya con una máquina, porque al final luego también dependes de la máquina, es importante que lleven siempre estos productos pues como barritas, como glucosa líquida o en pastillas, porque no sabemos lo que puede pasar y cuándo nos puede llegar ese bajón de glucosa o esa medio pájara que podemos tener, ¿vale? Yo decía más que todo antes de la competición. Antes de la competición, por ejemplo, para comer. Sí. Por ejemplo, nosotros hace poco fuimos a una media maratón, pues te levantas 3 horas antes, coges el autobús, por rapidez. Venga, coges unas barritas, no te da tiempo más. A ver, yo lo que sí, por supuesto que siempre que vayamos a hacer una competición con la que estamos hablando, lo de las 3 horas de las comidas es fundamental, sobre todo si son alimentos de asimilación lenta. En este caso, que van a ser barritas, son de asimilación rápida, entonces tampoco es necesario que sean 3 horas, ¿vale? Por supuesto que en ese caso sí que tienes que darle mucha importancia al día anterior, ¿vale? A la cena anterior y al desayuno deberías darle mucha importancia. Y hacer una cena, como hemos hablado, con una concentración muy alta en hidratos de carbono de asimilación más lenta. Un desayuno pues en el que, por supuesto que debería haber algo de producto lácteo, debería tener algo de cereales, debería tener algo de proteína, debería tener algo de fruta. Y luego ya, pues al final, el deporte amateur lo que tiene, pues te vas igual a la Beovia o te vas a no sé dónde y tienes que viajar en el mismo día, tienes que hacer un montón de kilómetros y es más difícil comer. Entonces, para ese tipo de etapas de carreras, pues lo haces y no hay ningún problema. Pero siempre que lo que son las horas anteriores hayas cumplido más o menos también una alimentación más o menos correcta, ¿vale? Y los geles, por ejemplo, en el ciclismo que es de más horas y tal, ¿es aconsejable? Los geles, yo lo mismo que os he dicho antes, el gel más o menos lo que nos va a dar es hidrato de carbono de rápida asimilación, de diferente, pues ya puede ser dextrosa, glucosa, me da igual, es como sería pues lo que os he dicho antes, de que llevar siempre encima, un ciclista yo os digo que debería llevarlo siempre. Y mejor es muchas veces que no lo tengas que utilizar o que te encuentres bien y no te haga falta, pero yo llevaría. Y bebidas isotónicas también llevaría, incluso llevaría sobres de bebidas isotónicas, porque pues igual estamos me da igual, a 100 kilómetros de casa y podemos coger una fuente y podemos llenar con esos polvos, podemos llenar de hidrato de rápida asimilación, bebida isotónica, porque muchas veces no vamos a llevar la botella de Gatorade, de Isostar o lo que sea, porque se nos va a gastar igual, luego vamos a tener solo agua, igual no es lo suficiente, ¿vale? Yo ese tipo de cosas es mejor prevenir. Si no las utilizamos, pues oye, mejor estarán. Ya te digo que me parece que es conveniente. Por supuesto que en deportes como es el fútbol, como son deportes de equipo, pues está todo más controlado y sabes más o menos lo que se hace de normal. En deportes que muchas veces aparece, por ejemplo este año la Beovia, que hizo un calor, una humedad extrema, pues es que se necesitaba. Cuanto más bebías, más falta hacía, más tenías que beber. Y muchas veces solo el agua lo que hacía era sudar más. Hacía falta pues, más bebida isotónica que tendría minerales, potasio y sodio para que se fuera ya
pues el cuerpo ya sentando un poco y no tuvieras los problemas que tuvieron el día de la Beovia. ¿El gel hay que tomarlo cuando ya te sientes las piernas como cansadas? Hay dos maneras. Se puede tomar cuando, pues más o menos, si tú sabes que vas a hacer una etapa larga, pues a mitad de trayecto, por ejemplo, ir tomándolo, o si realmente también pues no te gusta tomar, porque hay gente que es muy especial y se nota pues peor, porque son productos que muchas veces dan problemas estomacales, dan igual incluso diarreas, dan igual pues flatulencias. Entonces, pues si no les gusta, yo por lo menos llevaría. No obstante, yo si voy a hacer una carrera larga, yo tomo. Si te parece ya, y lo que recomiendo a un deportista es que tome, porque va a estar mejor hidratado y va a tener, pues lo que hemos hablado, después de esa competición no va a acabar con tan baja la reserva. Entonces, cuando ya se ha bajado la reserva a un punto tan mínimo, intentar otra vez empezar a subirla es complicado. Y en un deportista profesional que termina la competición y muchas veces vas al hotel y le das el plato y lo hace, claro, lo que comentamos, si tienes una carrera en San Sebastián, porque es la Beovia, termina la carrera, te quedas allá para cuando vienes, pues no haces los planos de recuperación. Que tampoco es tan importante como para un futbolista que igual tiene partido el miércoles, que tú igual a la próxima carrera no la tienes hasta dentro de 30 días o de 15 días, pero yo creo que es importante que la recuperación la hagamos cuanto antes. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar un fuerte aplauso a Eduardo. Vamos a auspiciarte con productos de la tierra, patata cocida, tomate, carne. Está bien, ¿no? Además, todo de carrerita. Muchísimas gracias. A continuación, mientras servimos el chocolate, se prepara ya el grupo de teatro de los jubilados para amenizarnos también este ratito, y después también cantará el coro unas canciones y después jugaremos el bingo como hicimos ayer. Así que vamos recogiendo esto. Si nos dais la luz, por favor, enseguida servimos el chocolate a todos los que lo deseéis y empezamos a preparar el teatro. Life itself is magical without lies about Santa Claus. Gift giving can be so fun without becoming buying drones. Stories about virgin birth, stories taken word for word from books that have been translated too many times to count, are just stories to me. So please don't wish me a Merry Christmas. Please just skip to a Happy New Year. Please don't wish me a Merry Christmas, though I hope yours is filled with love and cheer. Yes, I am an atheist and you can call me a Scrooge, 'cause I'm a fan of reason, don't partake in religious celebrations, but I do like to have fun and I am up for friendly hugs. Just please respect this one request from me. Please don't wish me a Merry Christmas. Please just skip to a Happy New Year. Please don't wish me a Merry Christmas, though I hope yours is filled with love and cheer. I'll drink down some vegan nog without the egg but extra rum. I'll have a green and red cookie because I love eating sweets. A sled ride sounds exciting, and let's build a snow person. Together we can have some secular fun. If you please don't wish me a Merry Christmas, please just skip to a Happy New Year. Please don't wish me a Merry Christmas, though I hope yours is filled with love and cheer. To those who don't believe, to those who are unsure, please know you're not alone. No, you aren't. Just 'cause we don't congregate or have our own holiday doesn't mean we can't have fun while being true to ourselves. Please don't wish us a Merry Christmas.
with love and cheer.